Curioso de todo esto, o lo más curioso, no es ver al presidente, a todos los que los apoyan, a todos los que lo siguen, todos los que repiten las palabras, todos los que sencillamente apoyan a este gobierno, ver lo que ellos dicen o lo que ellos expresan ante la situación. No, no, ni mucho menos tampoco es las medidas que ellos han adoptado para continuar, digamos que sobreviviendo, manteniéndose en el poder ante esta situación, la situación que está pasando, que estamos pasando los cubanos aquí. Lo curioso, realmente, lo más llamativo es ver lo que ellos hacen, el discurso que ellos dan. Y digo esto porque normalmente, mira, ayer, hace unos días estábamos hablando con unos fidelistas de puro y ellos hablaban sobre, y repetían, por supuesto, la frase del presidente. Y yo le decía, mira, cuando uno va al médico, el médico lo primero que hace es mandarle a hacer unos análisis. ¿Para qué? Para poder hacer un diagnóstico correcto. Los análisis de orina, los análisis de sangre, en fin, todos los análisis que se requieran para lo que uno tiene. Uno tiene, por supuesto, que también decirle, mire, médico, los dolores o la situación empezó a partir de esto, todos los detalles. ¿Por qué? Porque el médico necesita conocer con exactitud todos los padecimientos, necesita conocer con exactitud qué es lo que tiene para a partir de ahí hacer un diagnóstico. Y es eso lo que está fallido, o al menos lo que demuestra la actitud de manipulación de este gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno dice a todas voces que esto es una acción coyuntural, lo cual en el mejor de los casos es un error. Yo creo que es un acto de manipulación. ¿Por qué? Porque esto no es una situación coyuntural, esto es una situación dentro de una batalla sistemática, dentro de un recorrido sistemático. O sea, ¿por qué? Este es el resultado no más que de ese desencuentro que tenemos entre dos sistemas, de ese ir y venir de acusaciones, de ese ir y venir de discursos que van y discursos que vienen entre dos sistemas. Es decir, los cubanos o los representantes del gobierno cubano ante las organizaciones mundiales, ante los encuentros mundiales, acusan constantemente al gobierno de los Estados Unidos y bueno, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos toma las medidas pertinentes. O sea, esto que estamos pasando es el resultado de ¿qué? De las continuas acusaciones que hace el gobierno. Y no estoy diciendo que las acusaciones estén mal o estén bien, es correcto, ok, quizás usted tenga la razón, pero estos son los resultados de eso. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, es eso, es que estos son las consecuencias de esas acusaciones y los cubanos que están de acuerdo con el gobierno deben estar claros. Todos los cubanos debemos estar claros de eso. Estos son los resultados de ese enfrentamiento entre dos gobiernos. ¿Quiénes estamos pagando las consecuencias? Todos los cubanos. Es decir, esta no es una situación coyuntural en ninguno de los casos. Esta es una situación sistemática. ¿Por qué? Porque es la continuidad del bloqueo, del llamado bloqueo o como le quieran llamar. Entonces, obviamente, denominarlo como una situación coyuntural es un acto de manipulación burda y cruel, como lo haría, por ejemplo, un médico que rechaza o le oculta así a priori al paciente qué es lo que realmente tiene y empieza a medicarle otras cosas que están alejadas de la realidad. Debemos estar claros, esta no es una situación coyuntural. ¿Por qué es importante esto? Porque para poder encontrar soluciones a esta situación debemos saber plenamente qué es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando una situación que no es coyuntural y por supuesto para hablar de soluciones lo que deberíamos primeramente como país, el país que somos, el país diverso del cual pertenecemos todos los fidelistas y los que no somos fidelistas, primeramente deberíamos llamar ¿a qué? Al diálogo. Pero ¿quién debería llamar al diálogo? El gobierno cubano, que es el único que tiene la potestad
está el espacio. ¿Para qué? Para llamar a que todos los cubanos podamos exponer nuestros argumentos, podamos exponer nuestras propuestas, podamos exponer nuestras ideas sobre cómo dar solución a esto. Y digo dar solución porque las medidas que se están adoptando no son para dar solución, las medidas que se están adoptando son para soportar la situación. Muy diferente, es la muestra de que el gobierno cubano actual no tiene la solución, no tiene la solución viable, no tiene la solución posible, no tiene la solución en las manos para que el pueblo cubano salga de esta pena. Y eso tiene que estar claro. El gobierno cubano no tiene la solución de esta realidad. ¿Por qué? Porque precisamente no depende del gobierno cubano. En primer lugar, ¿por qué? Porque quizás no sea de todo interés encontrar la verdadera solución. Y si quisiera encontrar la solución, por supuesto, debería comenzar por escuchar a todos los cubanos. ¿Por qué? Porque los problemas que se tienen, por ejemplo, en una familia, deben de solucionarlo la familia toda, no puede solucionarlo una parte de la familia. Es decir, incluso si un sector de la sociedad encontrase la supuesta solución para esta realidad, podría ser que a los otros sectores no fuese tal solución, no resultase tan beneficioso. Es por ello que debemos ser parte, todos los cubanos, de las posibles soluciones. Es así que el gobierno, es por ello que el gobierno cubano, el señor presidente, de todos los cubanos, los fidelistas y no fidelistas, los que pertenecen al partido y los que no, los que estamos en contra de un sistema que ha propiciado los altos niveles de corrupción, los altos niveles de prostitución, los altos niveles de corrupción, de prostitución, los altos niveles de exclusión social. El gobierno cubano debería llamarlos a todos, a uno por uno, a todos los movimientos, a todos los sectores, incluso, si es posible, a todos los factores opositores, llamarlos a qué, a dialogar, a pararse frente a frente. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar esta situación? Y escucharlo, dejar que todos los cubanos, que todos los partidos, que todos los movimientos, que todos los factores cubanos se escuchen, den su opinión al pueblo sobre cómo vamos a salir. Es la hora. El señor presidente de Cuba tiene la solución en las manos, tiene la alta responsabilidad de evitar un enfrentamiento entre cubanos, que es eso lo que va a buscar el gobierno cubano, un enfrentamiento entre cubanos, si no abre la puerta al diálogo. Es eso lo que va a provocar y es eso lo que posiblemente, lamentablemente, pueda suceder, un enfrentamiento cubano, el cual, vuelvo y repito, el señor presidente Díaz-Canel tiene la posibilidad real de evitarlo. ¿Cómo? Llamando al diálogo, llamando al debate, llamando a la construcción de soluciones que respondan a los intereses de todos los cubanos. Pero ahora bien, y posiblemente algunos dirán, bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, algunos apostamos por dar mayor autonomía y poder al pueblo cubano. Discutir, debatir, aclarar cuáles son los sectores o las empresas que deben continuar en manos del Estado, que deben continuar siendo administradas por el Estado, y las que no, bueno, entregársela al pueblo, realmente al pueblo, para que el pueblo sea quien tenga poder, para que el pueblo pueda entonces decidir, para que el pueblo deje de ser ese niño, ese adolescente que tiene que esperar que los padres, en este caso el Estado, le dé permiso, le autorice o no determinada acción, para que el pueblo deje de ser eso y pase a ser un pueblo realmente soberano. Nosotros estamos, sí, reclamando soberanía, y el presidente Díaz-Canel, usted presidente, tiene la oportunidad de hacer o garantizar, o al menos abrir las puertas para que el pueblo cubano alcance la plena y real soberanía. Lo estamos convocando a eso. Vamos a dialogar, vamos a debatir sobre
cómo y cuáles son los pasos que tenemos que dar. ¿Para qué? Para darle mayor autonomía al pueblo, a nosotros, para que nosotros podamos decidir. Y por supuesto, si conseguimos dar este paso, estaríamos también dando algunos pasos, restando, digamos, o mejor, argumentos a el bloqueo o la situación, el embargo, como quieran llamarlo, que nos está imponiendo el gobierno cubano, el gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque estaríamos dándole poder, y no solamente poder económico, por supuesto, los que entendemos un poquito, los que entienden un poquito de esta, saben que en la medida que el pueblo gane en autonomía económica, en esa misma medida estará ganando en autonomía y poder político. Yo creo que la responsabilidad plena está allí, sobre y cae sobre el presidente y todo su equipo, cae sobre el gobierno actual cubano. Yo creo que sí, debemos pensar como país, pero no pensar como el país que hemos sido hasta ahora, donde solamente caben los que piensan de una manera, los que no que se vayan, los que no que migren, los que no que se callen. Debemos pensar como país, como el país diverso, debemos pensar como el país que merecemos, un país donde podamos todos realmente acceder a la información plena, diversa y oportuna, un país donde existan diversos factores, ¿por qué no?, de poder económico que puedan, por supuesto, impulsar nuestra economía, que puedan diversificar aún más nuestra economía, que puedan realmente hacer que Cuba sea un país no solamente soberano, sino un país del cual para los cubanos la única solución sea migrar. No, debemos cambiar ello, o al menos batallar, luchar para que ello deje de ser así y alcanzar entonces sí, con la construcción de una realidad donde la única solución no sea migrar. Debemos apostar por la no migración, o sea, no es cerrar las puertas como hace el gobierno cubano, y que casualmente ahora, hace unos días, y bueno, de hace unos días para acá, ahora el gobierno cubano se dice que no, los cubanos que están en los Estados Unidos no están de acuerdo con la medida, y yo le preguntaría al gobierno, a ese gobierno cubano, a esos que repiten eso, y desde cuándo el gobierno cubano se ha interesado por cómo esos cubanos van a llegar a los Estados Unidos. Porque no ha habido ningún interés jamás de cómo van a llegar. Entonces, creo que es irrespetuoso, creo que es un discurso de doble moral, vergonzoso, que ahora, hoy, a estas alturas, el gobierno cubano vaya a salir a responder a los intereses de un sector de cubanos que viven en el exterior porque sencillamente le conviene, o supuestamente le conviene. No, seamos honestos, el gobierno cubano nunca se ha preocupado por los cubanos que migran, ni cómo van a migrar, ni cuáles son sus condiciones migratorias. Ahí están los cubanos que han desde Sudamérica atravesando todo México, y el gobierno cubano jamás prestó interés en cuanto a eso. Entonces, ¿por qué ahora ese interés en escuchar o, digamos, decir lo que supuestamente dicen algunos cubanos? Espero que sí, que haya algunos cubanos que estén en desacuerdo con estas nuevas medidas. Ojalá, ¿sí? Pero no le corresponde al gobierno cubano, no le corresponde al canciller cubano hablar sobre la opinión de los cubanos que radican en el exterior. ¿Por qué? Porque él nunca se preocupó por cómo llegarían esos cubanos al exterior. Entonces, sí, definitivamente creo que vale la pena hacer un esfuerzo, que vale la pena retar al gobierno cubano a que nos escuchemos. Si tanto habla de la disposición del diálogo para con los Estados Unidos, para con el gobierno de los Estados Unidos, dialoguemos de la puerta para adentro, escuchémonos todos, hagamos que todos podamos realmente valorar las propuestas de todos. El MSUR tiene propuestas, y sé que muchas organizaciones, muchos sectores, muchos partidos, incluso políticos de oposición, también tienen propuestas. ¿Tendrán los fidelitas el valor de escucharlas? Creo que sí. Hay una propuesta, hay una opción país, hay una realidad. Podemos salir, sí,
de este sistema corrupto y procorrupto, de este sistema antimigrante, de este sistema exclusivo, y luchar entonces sí por una solución país, por un país para todos, por un proyecto país. Podemos protestar, podemos demandar, podemos dar el paso al frente. No estamos diciendo abajo solamente, no, estamos diciendo queremos un proyecto país.